Buenos días, mi nombre es Francisco Cámara y les voy a hacer una breve exposición sobre la unidad 1 y 2 de la transmisión de datos. Ahora les voy a hablar sobre el desarrollo histórico de la transmisión de datos. Una de las formas de comunicación más antiguas son los sonidos producidos por los animales y los seres humanos mediante las cuerdas vocales. Según esto, el medio de transmisión sería el aire. Para distancias mayores entró en juego el sentido de la vista. Como ejemplo de esto, podemos considerar las señales luminosas, que podrían ser las antorchas, las cuales utilizaban los griegos en el siglo II a.C. De esta forma eran capaces de representar las letras de su alfabeto, la cual, por lo tanto, tuvieron que pasar muchos siglos para que aparecieran las primeras técnicas de transmisión de información tal y como la entendemos hoy. Ahora les hablaré sobre las organizaciones para la transmisión de información. La Comisión Federal de Comunicaciones es la comisión norteamericana responsable de la regulación de las comunicaciones interestatales de radio, televisión, telégrafo y teléfono, así como las comunicaciones con el resto del mundo. La Sociedad de Comunicaciones vía Satélite, la cual en abreviaciones serían COMSAT. El Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica creó COMSAT mediante el Acta de Comunicaciones de 1962, con el propósito de coordinar y promover las comunicaciones vía satélite en Estados Unidos y actuar como representante de Estados Unidos en este campo. Es una compañía privada con accionistas y distribución de beneficios, la cual representa a Estados Unidos en Intelsat. Ahora les voy a hablar sobre Intelsat, que significa Organización Internacional de Telecomunicaciones vía Satélite. Esta es una organización de más de 100 países. Su propósito es compartir el desarrollo y uso de los sistemas vía satélite. Este se formó en 1964, en la cual el sistema Early Bird y los satélites Intelsat son ejemplos de su capacidad, de su actividad. Ahora les hablaré sobre la Organización Internacional de Normalización. Esta es una organización formada por los comités nacionales de normalización de cada país, la cual suele trabajar de forma coordinada con la ITU en los temas comunes. Junto con ANSI ha desarrollado el modelo OSI, que significa Open Systems Interconnection. Ahora les hablaré sobre el Instituto Nacional Americano de Normalización, que viene siendo el ANSI. Es la organización normalizadora de los Estados Unidos y es miembro de la ISO, la cual desarrolla normas y acepta propuestas de otras organizaciones de los Estados Unidos. Sus actividades son muy variadas, incluyendo estas la normalización del lenguaje y programación como el GOBOL y el Fortran. Ahora les voy a hablar sobre la transmisión de datos. Esto viene siendo parte de la transmisión de información, que consiste en el movimiento de información codificada de un punto a uno o más puntos, mediante señales eléctricas, ópticas y electromagnéticas. Los objetivos principales de la transmisión de datos son reducir tiempo y esfuerzo, aumentar la velocidad de entrega de la información, reducir costos de operación, aumentar la capacidad de las organizaciones a un costo incremental razonable y aumentar la calidad y cantidad de la información. Ahora les voy a hablar sobre los componentes de los sistemas de comunicaciones. Un sistema de comunicación de datos tiene como objetivo el transmitir información desde una fuente a un destinatario a través de un canal. Este proceso se determina en tres partes: el emisor,
el canal y el receptor. La función del emisor debe convertir la señal a un formato que sea reconocible por el canal. El canal es aquel que conecta el emisor y receptor y puede ser cualquier medio de transmisión, como por ejemplo fibra óptica, cable coaxial, aire, etc. El receptor es aquel que acepta la señal del canal y procesa para permitir que el usuario final la comprenda. Como pueden observar ahí en la diapositiva, se observa un breve esquema de la cual cómo es el proceso de la transmisión de una información. Ahora les hablaré sobre el control y detección de errores. La definición de detección de errores es: cuanto mayor es la trama que se transmite, mayor es la probabilidad de que contenga algún error. Para detectar errores, se añade un código en función de los bits de la trama, de forma que este código señale si se ha cambiado algún bit en el camino. Control de errores. Se trata en este caso de detectar y corregir errores aparecidos en las transmisiones. Pueden haber dos tipos de errores: las tramas perdidas y las tramas dañadas. Las tramas perdidas son aquellas que cuando una trama enviada no llega a su destino, y las tramas dañadas es cuando llega una trama con algunos bits erróneos. Hay varias técnicas para corregir estos errores. Detección de errores. Con la detección de errores, que es la que discutimos anteriormente, ¿verdad? Las confirmaciones positivas, que el receptor devuelve una confirmación de cada trama recibida correctamente. La retransmisión después de la expiración de un intervalo de tiempo. Es cuando ha pasado un cierto tiempo. Si el emisor no recibe información del receptor, reenvía otra vez la trama. Cuarto es la confirmación negativa y retransmisión. Es cuando el receptor solo confirma las tramas recibidas erróneamente y el emisor las reenvía. Todos estos métodos se llaman ARQ, que significa solicitud de repetición automática. Entre los más utilizados se destacan el ARQ con parada y espera. Consiste en que el emisor transmite una trama y hasta que no recibe confirmación del receptor no envía otra. Tenemos el ARQ con adelante, atrás y N, que es cuando no hay errores. Cuando no hay errores, la técnica es similar a las ventanas deslizantes, pero cuando la estación destino encuentra una trama errónea, devuelve una confirmación negativa y rechaza todas las tramas que le lleguen hasta que reciba otra vez las tramas antes de rechazada. Y por último tenemos el ARQ con rechazo selectivo. Este método es más eficiente que los anteriores. Para que esto se pueda realizar, el receptor debe tener un buffer para guardar las tramas recibidas tras el rechazo de una dada, hasta recibir de nuevo la trama rechazada, y debe de ser capaz de colocarla en su lugar correcto, ya que deben de estar ordenadas. Ahora les voy a hablar sobre la compresión de datos. Compresión de archivos. La compresión consiste en sustituir la cadena de datos por otra más corta cuando se guarda el archivo. Los métodos reversibles son dos: los lossless y los lossy. Los lossless son aquellos que permiten la reconstrucción exacta del original, y los lossy es la información original solo se recupera aproximadamente, ya que se descarta una parte de los datos a cambio de relaciones de compresión mucho mayores. Ahora les hablaré sobre las compresiones sin pérdida. Estas se diferencian entre sistemas adaptivos, no adaptivos y semiadaptivos. Los no adaptivos es un código Huffman, la cual establece una tabla de códigos con las combinaciones de bits que más se repiten estadísticamente.
Los semiadaptivos es también un código de tipo Hussman, pero que puede aplicarse si se analiza primero la cadena de datos a comprimir y se crea una tabla a medida. Se logra mayor compresión, pero introduce dos inconvenientes, la cual la pérdida de velocidad al tener que leer la original dos veces por un lado, y la necesidad de incrustar en el archivo comprimido el índice de claves por el otro. Y por último tenemos el adaptivo, que es el método más simple, es el RLE, la cual consiste en sustituir series de valores repetidos por una clave con indicador numérico. Ahora les hablaré sobre la compresión con pérdida. La compresión por pérdida dentro de esta categoría es universalmente conocido como por su eficacia el formato JPG, la cual es una combinación de varias técnicas que crea un archivo JPG o JPG con un nivel de compresión regulable capaz de reducir en algunos casos el peso informático de la imagen a menos de 1%. El formato JPG utiliza la transformada discreta del coseno, la cual se calcula empleando números enteros, por lo que se aprovecha de algoritmos de computación veloces. También consiste una compresión ajustable a la calidad de la imagen que se desea reconstruir. Ahora les hablaré sobre los sistemas de control. Un aparato eléctrico o dispositivo consiste en una combinación de componentes electrónicos organizados en circuitos destinados a controlar y aprovechar las señales eléctricas. Un dispositivo de control es un aparato eléctrico o electrónico que sirve para transmitir órdenes de control a los aparatos que lo soporten. En todo sistema de control podemos considerar una señal de entrada que actúa sobre el mismo y una señal de salida proporcionada por el sistema según el siguiente esquema. Como lo pueden observar en las láminas, tenemos la señal de entrada, luego pasa el proceso por el sistema de control, ¿verdad? Y luego se observa la señal de salida. Ahora les hablaré sobre los lazos. El sistema de control se divide en dos lazos, el lazo abierto y el lazo cerrado. El lazo abierto es una señal de entrada que actúa sobre los elementos que controlan el funcionamiento de la máquina o proceso, y a la salida se obtiene la señal controlada. En este tipo de sistema de control, la señal de salida no tiene efecto sobre la acción de control. Como pueden observar ahí, tenemos un ejemplo en un breve esquema, que se observa la señal de salida, ¿verdad? Luego esa señal se pasa por los elementos de control, ¿verdad? Luego se procesa, ¿verdad? Que vendría siendo el canal, y por último vendría siendo el receptor, que sería la señal de salida. Ok, ahora les hablaré sobre el lazo cerrado. En este tipo de sistema, las señales de salida y de entrada están relacionadas mediante un bucle de realimentación, a través del cual la señal de salida influye sobre la señal de entrada. Aquí también veremos un breve ejemplo mediante un esquema, ¿verdad? Como lo podemos observar en la lámina. Como pueden observar, aquí les presentaré la primera conclusión de la unidad 1. Ahora les voy a hablar sobre la conmutación y sus conceptos. La conmutación. Si se atiende a la arquitectura y técnicas utilizadas en la conexión entre terminales telefónicos, la red telefónica se encontraría entre las denominadas redes de telecomunicación conmutada, formada por un conjunto de nodos interconectados, de forma que la información se transmite de un origen a un destino mediante un encaminamiento a través de distintos nodos
que se encuentran conectados mediante rutas de transmisión. Ahora les voy a hablar sobre la conmutación de mensajes. En este tipo de conmutación, de comunicación conmutada, cuando un terminal requiere enviar un mensaje, incorpora a este una dirección de destino. El mensaje pasa a través de la red de un nodo a otro, recibiéndose en cada uno de ellos el mensaje completo que es almacenado y retransmitido al nodo siguiente. De esta forma, no se necesita restablecer una ruta dedicada entre dos terminales. Por último, les hablaré sobre la conmutación de paquetes. La conmutación de paquetes trata de combinar las ventajas de las conmutaciones de mensaje y circuito, minimizando las desventajas de ambas. Es una técnica similar a la de mensaje, con la diferencia de que la longitud de las unidades de información está limitada, en tanto que en la conmutación de mensajes la longitud de estos es mucho mayor. Ahora les voy a hablar sobre las colas, sus teorías y consideraciones. Entre las definiciones tenemos que es el estudio matemático del comportamiento de líneas de espera. Esta se presenta cuando los clientes llegan a un lugar demandando un servicio a un servidor, el cual tiene una cierta capacidad de atención. Si el servidor no está disponible inmediatamente y el cliente decide esperar, entonces se forma la línea de espera. Modelo de formación de cola. Se forman debido a un desequilibrio temporal entre las demandas de servicio del servicio y la capacidad del sistema para suministrarlo. En las formaciones de cola se habla de clientes, tales como máquinas dañadas a la espera de ser rehabilitadas. Entre los objetivos principales tenemos identificar el nivel óptimo de capacidad del sistema que minimiza el costo del mismo, evaluar el impacto que las posibles alternativas de modificación de la capacidad del sistema tendrían en el costo total del mismo, establecer un balance equilibrado entre las consideraciones cuantitativas del costo y las cualitativas del servidor. Y por último tenemos prestar atención al tiempo permanencia en el sistema o en las colas de espera. Por último les hablaré sobre las consideraciones. Se dividen en tres: la demanda de servicio, la naturaleza del sistema de telecomunicaciones y la calidad o el grado de servicio. En la demanda de servicio tenemos que es la intensidad de tráfico que intuitivamente indica el número medio de llamadas simultáneas que los usuarios tratarán de establecer y que se ofrecerán a la ruta de enlace. En la naturaleza del sistema de telecomunicaciones se encarga de determinar los métodos o procedimientos específicos de cálculo. Y por último, en la calidad o grado de servicio, este será el porcentaje promedio de llamadas que emitiremos, ¿verdad?, la cual se podrán perder durante el periodo definido como tiempo de observación. Este objetivo de calidad puede variar entre 0 y 100%, donde 0% implica que no se perdería ninguna llamada y 100% implicaría que se perderían todas las llamadas. Y por último les voy a hablar sobre la ingeniería de tráfico. Entre sus servicios tenemos la demanda de servicios, la naturaleza del servicio y servicios de voz. Entre la demanda de servicios tenemos, como cualquier otro servicio público, un sistema de telecomunicaciones tiene que atender una demanda de servicio fluctuante que solo se puede predecir con un grado limitado de exactitud mediante técnicas de análisis y mercado, medición y proyección adecuado. Entre la naturaleza del servicio tenemos que la naturaleza del servicio requiere un alto estándar de rendimiento. Desde el punto de vista del usuario, la gran mayoría de las demandas deben ser satisfechas con poco o ningún retraso y la calidad funcional de los servicios está regulada y estandarizada internacionalmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que vendría siendo la ITU. Y por último tenemos los servicios de voz, el mundo de las redes de telefonía, entendido
como prestación de servicios de voz. Es modernamente un caso particular, ya que la evolución del sector está moviendo los esfuerzos a la integración de redes multiservicio que facilitan voz, datos y multimedia mediante infraestructura y procedimientos compartidos. Bueno, esta fue toda la exposición. Espero que les haya gustado. Que tengan un buen día. Gracias. Ahora les presentaré la conclusión sobre la unidad 2. Como podrán observar, ahora les mostraré la conclusión final sobre la unidad 1 y 2.